¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Soldados de Dios. Gracias, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Soy su servidor Jaime Velázquez y hoy vamos a ver un tema súper interesante, pero antes les recuerdo que estamos en las redes sociales. Pueden seguir esa transmisión a través de la señal de valoraradio.org, también en la página de Facebook de Valora Radio, en la página de Facebook de Soldados de Dios-Valora Radio. Y también recordarles que durante el tiempo que dure la transmisión en vivo de este programa, tenemos un teléfono en vivo aquí en cabina, donde pueden mandar sus mensajes de WhatsApp, ¿sí? Les voy a decir el teléfono de manera lenta y sencilla, es 521 33 14 64 41 18. Nuevamente se lo repito, es 521 33 1464 41 18. Aquí estamos a sus órdenes. En lo que dure la transmisión de este programa en vivo, estaremos al pendiente de sus mensajes. Gracias de verdad por acompañarnos. Y hoy tenemos un tema muy interesante y le agradezco a Gustavo Magaña, que nos ha escrito desde Estados Unidos en diversas ocasiones. Gracias por tus comentarios. Yo sé que lo que buscas es que mejoremos y te agradezco infinitamente todos tus comentarios. Existe un comentario la vez pasada sobre la liturgia. Y creo que es importantísimo tomar ese tema. Entonces tomé la decisión de hoy este programa dedicarlo a hablar en términos muy generales, obviamente, de lo que es la Sagrada Liturgia, que es el tesoro divino por el cual el hombre puede ponerse en contacto con Dios y adorarle en espíritu y en verdad. Pero lo vamos a analizar poco a poquito, ¿sí? Estamos a sus órdenes, por favor escríbanos, estamos atentos aquí al WhatsApp y en la página de Facebook sus comentarios yo se los responderé en la primera oportunidad que tenga. Gracias de verdad. Bueno. ¿Qué es la liturgia? Hablamos mucho de esta palabra, es una palabra griega, pero pocas veces hemos razonado sobre lo que realmente significa la Sagrada Liturgia, ¿sí? Tendemos a pensar que la liturgia solo tiene que ver con la misa, y no, es un concepto muchísimo más amplio, ¿sí? Todos y cada uno de los eventos de la iglesia tienen un carácter litúrgico, es decir, tienen una forma y un modo de ser para que tenga el efecto que debe de tener. Aunque se oiga así un poquito redundante, pero eso es. La liturgia es la forma en la cual se celebran los ritos dentro de la iglesia para ser agradables a Dios, para hacerlos dignos y solemnes y tengan ese valor salvífico, más bien ese valor de unión al misterio salvífico de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de entrar de lleno a lo que es la liturgia, debemos de comprender tres conceptos antes. Son conceptos muy importantes para nosotros y les voy a decir por qué. Porque para nosotros la liturgia se define como la celebración del misterio cristiano, ¿sí? Esas palabras dicen poco si no se tiene antes una base de conocimientos generales sobre lo que significan otras cosas, como las palabras como culto, como misterio, etc. Entonces vamos a hablar de esas pequeñas palabras de una manera muy rápida, muy sencilla, para que podamos comprender a qué se refieren. La primera de estas palabras es culto. ¿Qué significa la palabra culto? ¿Qué queremos decir cuando hablamos del culto a Dios? Bueno, viene del griego kolere, que significa cultivarse. Así es como se oye, significa cultivarse. Por lo tanto, haciendo una analogía de la palabra, podemos decir que la palabra culto, lo que indica en el ámbito religioso es cultivarnos en Dios, o sea, llenarnos de Dios, crecer en Dios, etcétera, cultivarnos, ¿sí? Cultivarnos en Dios. Y explica un aspecto ascendente, es decir, son las acciones que realiza el hombre para honrar y adorar a Dios, es decir, del hombre hacia Dios, ¿sí? También se refiere mucho a las expresiones externas de vida, gestos y actos que realizamos para adorar a Dios. Entonces el culto conlleva toda esa acción del hombre que desea cultivarse en Dios y lo hace con gestos y formas establecidas. Muy bien. Bien. La segunda palabra es una palabra mucho más compleja, es la palabra misterio. Cuando nosotros en la iglesia hablamos de misterio, no estamos hablando de algo desconocido. Esto es lo importante de esta gran palabra. Para nosotros el misterio es algo que conocemos, pero que no lo podemos comprender en su totalidad, ¿sí? O que no podemos darle un razonamiento completo y total que abarque la totalidad de los conceptos que vivimos dentro de la iglesia. Por eso le llamamos misterio. No significa que no lo comprendamos, que no lo conozcamos, simplemente no podemos explicarlo en su totalidad, ¿sí? Por ejemplo, el misterio eucarístico, ¿sí? Sabemos que la Sagrada Eucaristía es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor en las especies
después del acto de consagración. Sabemos es eso, ¿no? Eso lo comprendemos, pero no podemos comprender cómo sucede eso. No podemos comprender cómo Dios, en su infinito amor y misericordia, actúa de esta manera para hacerse presente de manera eucarística con nosotros. A eso se refiere la palabra misterio, ¿sí? Repito, no significa algo desconocido o oculto, no. Significa algo que no podemos comprender en su totalidad, pero que sí lo podemos conocer. ¿Okay? Bien. Proviene de la palabra misterión y significa secreto o escondido, ¿sí? Esta palabra tiene diferentes matices, que es importante conocerlos todos, ¿sí? Para los griegos, la palabra misterión o misterio significaba todos esos ritos sagrados, esos actos en los cuales el hombre se involucraba con lo divino, ¿sí? En el Antiguo Testamento, la palabra misterio significa lo revelado por Dios. Fíjense qué cambio tan interesante. Ya desde los antiguos judíos ya comprendían el concepto de misterio como algo revelado por Dios, pero que no comprendían en su totalidad o que estaban a la espera de su cumplimiento, como era el misterio mesiánico, es decir, la venida del Mesías. Una vez que viene nuestro Señor Jesucristo, inicia la época apostólica, entonces esta palabra cambia un poquito, ya no es un misterio mesiánico, es decir, ya no estamos esperando que venga un Mesías, sino que se convirtió en el misterio escatológico, es decir, el misterio de la fe se convierte en eso que sabemos de que Dios va a regresar algún día a juzgar a vivos y muertos para dar cumplimiento a su redención universal. Eso se convierte en el misterio de la iglesia. Cómo los hombres, a través de Dios, somos salvados y podemos lograr incluso llegar ante Él y esperar la resurrección gloriosa con Él, ¿sí? Y obviamente en la actualidad el misterio, la palabra misterio, que obviamente sin perder ese significado escatológico, es decir, esperando el fin del mundo, esperando la consumación de los tiempos, también significa todos y cada uno de los ritos sacramentales que vienen dados por la revelación de Jesucristo, ¿sí? Por lo tanto, todo acto que realiza la iglesia es parte del misterio de la iglesia. ¿Por qué? Porque conocemos lo que hacemos, sabemos por qué hacemos las cosas, pero no siempre podemos comprenderlas en su totalidad, ni abarcar intelectualmente todos y cada uno de estos actos que vienen revelados por nuestro Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Y la tercera palabra muy importante para nosotros es la palabra sacramento. Viene del griego del latín sacramentum, y significa hacer sagrado. Anteriormente significaba un juramento sagrado o solemne en el cual poníamos como testigo a la divinidad misma, ¿sí? Básicamente ahora se hace una pequeña transformación. Ya no es un juramento del hombre que pone a Dios como testigo, sino que es Dios mismo poniéndose como testigo y declarándonos a nosotros a través de estos actos cómo Él va a participarse con el hombre. San Agustín lo definió como un signo sagrado, ¿sí? Que transmite la gracia santificante, es decir, un acto que involucra la acción directa de Dios. Comprendiendo estas tres palabras, culto, misterio y sacramento, es que podemos entonces entrar de lleno a conocer lo que es la Sagrada Liturgia. Perdón. La palabra liturgia es una palabra griega. Se compone de dos palabras. Una es leitón, que significa pueblo, y la otra es ergón, que significa acción. Unidas se leería como leioturgia, ¿sí? Que nosotros, latinizado, le llamamos liturgia. Significa la acción del pueblo. Básicamente eso, la acción del pueblo, ¿sí? Obviamente que este concepto de liturgia abarca muchos aspectos, no solo los aspectos religiosos. La palabra liturgia puede ser utilizada a muchos eventos civiles, gubernamentales, legales, costumbres sociales, etcétera, a una gran cantidad de acciones que realiza el pueblo en unión por un fin único y un fin común entre ellos. Por ejemplo, los servicios y las costumbres que realizaba el pueblo griego en servicio de su comunidad. Eso se le llamaban liturgia, la acción del pueblo. Cuando nosotros transformamos este concepto dentro del mismo entorno de la iglesia, entonces es cuando podemos comprender que la liturgia es la acción del pueblo en la cual, como unidad, se dirige a Dios para adorarle y bendecirle, ¿sí? Eso es. Cosa muy extraña, la palabra liturgia aparece 15 veces en el Nuevo Testamento, pero solo una de ellas se refiere a la acción de adoración del pueblo. Solo en una ocasión, y eso está en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2, así muy rapidito lo dice. El texto dice, mientras celebraban la liturgia en honor del Señor, etc. ¿Sí? Esa es la única vez
en que en el Nuevo Testamento se menciona la liturgia como tal, como la conocemos hoy en día, como la acción del pueblo para rendir honor y gloria a Dios. Eso nos hace suponer entonces que la liturgia es un vocablo que ha tenido transformaciones a través de los años y es un concepto que se ha tenido que desarrollar de manera evolutiva en la vida de la iglesia. Ojo, esto no significa que la misa o los sacramentos sean una obra de la evolución, no. La forma en la que los celebramos, sí. Las palabras, los gestos, las oraciones que se realizan dentro de cada uno de estos eventos es lo que ha tenido evolución a través de los tiempos. Pero eso no significa que los sacramentos o la acción de adoración surja de la liturgia. No, es al revés. De los eventos de adoración y de los sacramentos surge la liturgia. Es decir, nosotros tenemos una necesidad de dar culto a Dios porque reconocemos el misterio de Dios, el misterio salvífico, y reconocemos los sacramentos o las formas que Dios nos ha dejado para recibir la gracia y poderle adorar. Por lo tanto, si tenemos un culto, un misterio y los sacramentos, debemos crear las formas para poder adorar dignamente a Dios. Eso es lo que se le llama liturgia, las formas en las que el pueblo de Dios se une para rendir honor y adoración a Dios. ¿De acuerdo? Eso es la liturgia. Por eso es que este vocablo toma fuerza a partir del siglo XVI, cuando se viene un avance muy significativo en el desarrollo de la teología católica, mucho a causa de las reformas protestantes que surgen en Europa. Entonces la iglesia tuvo que retomar todos sus conceptos, retomar todo su sentido y empezar a dar una explicación mucho más racional de aquello que ya celebraba, ¿sí? Por lo tanto, la palabra liturgia toma una gran fuerza, y inicialmente era destinada a hablar, la palabra liturgia significaba los libros donde venían todos y cada uno de los ritos que celebraba la iglesia en aquellos tiempos. Es decir, la liturgia para ellos en el siglo XVI eran los libros, el misal, los libros de oraciones, la liturgia de las horas, etc. Toda esta serie de libros donde contenían todos y cada uno de los rituales que realizaba la iglesia, ¿sí? Obviamente, con el paso del tiempo, esta palabra liturgia pasó no solo a referirse a los libros o a los documentos que hablaban de los ritos, sino a los ritos mismos, a las acciones que como iglesia realizamos para adorar y honrar a Dios. Esta conceptualización, esta necesidad de la iglesia de darle un razonamiento a todo lo que realiza, no para justificarlo, sino para poderlo explicar en un nivel racional mucho más amplio, ¿sí? Que eso es importante también aclararlo. Es por eso que surge la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Es decir, existe toda una congregación dentro de la Iglesia Católica que se dedica al estudio de la liturgia. ¿Cómo voy a adorar a Dios? ¿Sí? Y es gracias a todo este proceso que podemos hablar de una evolución en el concepto de liturgia, en la conceptualización de este concepto de liturgia. ¿De acuerdo? Es hasta el siglo XVIII y XIX cuando se viene el ataque frontal del modernismo. Entonces la iglesia retoma con mayor fuerza la conceptualización, el ponerle nombre y concepto a todas las cosas que realizamos, por decirlo de alguna manera. Es decir, buscar racionalizar todo lo que la iglesia hace para poderlo explicar a aquellos que buscan respuestas científicas o que buscan respuestas intelectuales y no tanto devocionales, sino que la gran ola de personas que buscaban darle sentido a toda su fe de una manera más racional que devota, es decir, que buscaban racionalizar más los conceptos de Dios, que no es malo, esto no es malo. Hay que sentir a Dios, claro, pero hay que conocer a Dios. Siempre en todos los programas trato de involucrar esta dualidad. Debemos de amar a Dios, claro, pero también debemos conocer a Dios. Bueno, muchas personas necesitaban racionalizar más lo que estaban creyendo, ¿sí? Es decir, dar una unión entre la cabeza y el corazón para poder comprender de mejor manera la fe y poderla vivir de mejor manera. Eso no tiene nada de malo, al contrario, es bueno. Hay que amar a Dios, pero también hay que conocer a Dios, ¿de acuerdo? Bien. Estos movimientos modernistas influenciaron mucho en la iglesia, entonces la iglesia se tuvo que meter de una manera constante y eficiente a explicar todos y cada uno de los conceptos que ha manejado. El concepto de liturgia no fue exento de este proceso. Y es por eso que hoy podemos hablar de liturgia, de un concepto que nace realmente de manera evolutiva hasta hace 200 años, 200, 300 años. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo comprender la liturgia? Cuando las personas en estos tiempos, atacados por el razonamiento, por el racionalismo exagerado, por el modernismo,
cuando se involucraron a analizar lo que era la liturgia, descubrieron un gran tesoro. Por eso el nombre del programa, incluso le llamamos la liturgia, el divino tesoro. Descubrieron algo maravilloso, algo que tal vez había estado un poquito en el olvido, y es que es en la figura de Jesucristo donde vemos el criterio fundamental para dar culto a Dios. La liturgia no es invento de la iglesia, que quede muy claro, no es un invento de la iglesia. La iglesia no se inventó los ritos como tales, los ha transformado, los ha enriquecido, claro que sí, pero ella no los ha inventado como tal, sino que nos hemos dado que estos vienen de la obra, de la acción, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hacemos es tomar a Jesucristo como nuestro modelo y lo hemos integrado en nuestra vida diaria, en nuestra vida de iglesia, las acciones de Cristo. Eso es la liturgia, ¿sí? Solo que la iglesia le da una solemnidad especial para que todos y cada uno de nosotros, comunidad de iglesia que somos, podamos vivir el modelo de Jesucristo en los actos de adoración a Dios. Eso es lo maravilloso de esto de la liturgia. Y encontraron ese gran tesoro que a lo mejor estaba un poquito olvidado, ¿sí? Cuando nosotros analizamos entonces, perdón, que el culto, el tributo que daba nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre, era realmente la ofrenda de toda su vida y que era una perfecta sumisión a la voluntad de Dios, entonces comprendemos que la vida de Jesús es una vida llena de actos, palabras y gestos que llevaban la intención de darle gloria a Dios Padre. ¿Sí? Lo repito, todos y cada uno de los actos que vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, sus actos, sus gestos, sus palabras, sus acciones, todo tiene la intención de honrar y dar gloria a Dios Padre. ¿Sí? Al reconocer eso, es como nosotros tomamos los actos, las palabras, los gestos y las acciones de nuestro Señor Jesucristo y las integramos a la acción de la iglesia, para que la iglesia, siguiendo el modelo de Jesucristo sacerdote, nosotros también podamos ofrecer ese honor y gloria a Dios. Esa es la liturgia, eso es lo que estudia la liturgia, cómo tomo las palabras y acciones de nuestro Señor Jesucristo, las integro en mis propios actos solemnes de adoración a Dios. Eso es la liturgia. Y podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo que había dos grandes contrastes, ¿no? Él cumplía con las obligaciones litúrgicas del pueblo judío, sí, obviamente, pero también vino a revolucionarlas, a darles perfección e incluso a introducir los sacramentos de una manera nueva. Es decir, toma lo anterior y sin cancelarlo, lo actualiza, lo perfecciona y lo proyecta hacia el futuro, perfeccionándolo en sus propias acciones. ¿De acuerdo? Esa es la gran belleza, el gran tesoro de la liturgia. Es tomar a Jesucristo como modelo para dar culto a Dios, nosotros unidos como iglesia. Ese es el gran tesoro, la vida de Jesucristo hecha vida en la vida de la iglesia. Y perdón que lo repita 3 veces la palabra vida, pero es para que se entienda de mejor manera. Es tomar la vida de Jesucristo para vivirla en la vida de la iglesia, aunque se oiga redundante, pero es para tratar de comprender mejor el concepto, ¿de acuerdo? Bien. Hay una cosa nueva cuando vemos y analizamos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros pudiéramos analizar de una manera muy general todo lo que fue la adoración a Dios en el pueblo judío y cómo fue evolutiva a través de los años, veremos que con Jesucristo hay un cambio trascendental en la forma de dar culto a Dios. Repito, nuestro Señor Jesucristo efectivamente participó de los cultos judíos, iba a la sinagoga, etcétera, etcétera. Hacía todos esos rituales, claro que sí. Pero en él se ve una transformación en el culto a Dios y en la forma en la cual se dirige a Dios. Y eso está enmarcada por 2 palabras, la intimidad y la familiaridad con la que nuestro Señor Jesucristo se dirigía al Padre. Eso no ocurría antes de Jesucristo, ¿sí? El pueblo judío mantenía, por decirlo de alguna manera, una distancia con Dios. Sabía que para llegar a Dios se necesitaba el Mesías, que no había llegado para ellos. Pero ya que llega nuestro Señor Jesucristo, que une en sí mismo lo divino con lo humano, la cercanía de Dios con el hombre es total. Por lo tanto, nuestro Señor puede hablar en un concepto de intimidad con el Padre y dentro de una familiaridad con el Padre. ¿Sí? Jesucristo se dirigía al Padre como eso, como un hijo se dirige a su propio Padre. ¿Sí? Había una intimidad y una familiaridad total en la relación de Jesucristo con Dios. Por lo tanto, fíjense qué es esto.
Nos hemos dado cuenta en las acciones de nuestro Señor Jesucristo, en esta intimidad, en esta familiaridad con Dios, de que Dios no es un ser ausente, lejano a nosotros, no, sino que es increíblemente cercano con nosotros, está aquí con nosotros, ¿sí? Y segundo, que es un Dios paternal, no es un Dios celoso, justiciero, vengativo, no, es un verdadero Padre que tiene un amor paternal por cada uno de nosotros. Y eso nos lo viene a enseñar la relación entre Jesucristo y Dios, ¿sí? Esta intimidad, esta familiaridad nos las hace presente a través de sus propias acciones. Por lo tanto, la liturgia es como nosotros hacemos perpetuo y permanente por la acción de Dios, obviamente no por la acción nuestra, no por la acción de Dios, hacemos presente, actual y vigente la obra de Cristo en nuestra iglesia, ¿sí? Es decir, y aquí viene una gran cantidad de conceptos que hay que unir. Rendimos culto reconociendo el misterio de Dios a través de la vida sacramental, la cual por medio de la liturgia tomamos a Dios, a Jesucristo como modelo en el culto a Dios. Por lo tanto, vemos que la liturgia es el ejercicio de la iglesia de la obra sacerdotal de Jesucristo. Por lo tanto, es gracias a esta acción que el sacrificio de Cristo, el sacrificio pascual, su misterio de salvación, se hace presente en nuestra actualidad. ¿Vieron todo lo que dije? Básicamente la liturgia es colocarnos en las manos de nuestro Señor Jesucristo para vivir con Él su sacrificio pascual, su misterio salvífico y dar dignamente un culto al Padre que sea digno de Él y que Él lo acepte como como lo dice, como un culto agradable a Él y nos reciba como hijos en su casa. Eso es la liturgia. Por eso es importantísima. Es un verdadero tesoro que debemos de cuidar. Debemos de ser celosos de la vivencia de la liturgia de una manera especial. No podemos darnos el lujo de despreciar las acciones y los gestos de nuestro Señor Jesucristo en su labor de dar culto al Padre. Si nosotros despreciamos esto, despreciamos el misterio salvífico y no nos unimos a la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo en el momento de que eleva la adoración al Padre y nos eleva con Él a Dios Padre, ¿sí? Eso es la liturgia. Si han comprendido todos estos conceptos, si han escuchado bien lo que acabo de decir, van a comprender que la liturgia es algo importantísimo. No podemos descuidarla. Debemos de ser increíblemente celosos de que la liturgia se viva de manera digna en nuestra iglesia. Debemos de ser verdaderos custodios y sobre todo partícipes de la liturgia divina, porque la liturgia no es nuestra, no la inventamos nosotros. Nos fue dada por nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros la podamos vivir teniéndolo a Cristo como modelo y como sacerdote en el ejercicio de su misterio salvífico. ¿De acuerdo? Bien. Como nosotros necesitamos de la gracia de Dios para podernos presentar dignamente ante el Padre, debemos de recibir la gracia de Dios. ¿Cómo la voy a recibir? Si nosotros hoy tuviéramos que hacer un trámite, voy a poner cualquier ejemplo absurdo, si nosotros necesitáramos una licencia de manejo para poder conducir sin que nos quiten el automóvil o nos hagamos acreditados a una multa, pues necesitamos sacar una licencia de conducir, por ejemplo, ¿no? Entonces, para poder sacar una licencia yo tengo que realizar una gran cantidad de trámites. Tomarme la foto, presentar un examen, hacer un curso, hacer una prueba, que me califiquen, que me la aprueben, me la sellen, pago los derechos, me toman la foto y me emiten mi licencia, ¿no? Y no solo eso, sino que tiene una vigencia, tengo que estarla renovando constantemente. Bueno, todo ese trámite es para yo lograr un fin, ¿sí? Y aunque se oiga un poquito absurdo, la liturgia más o menos tiene con ese mismo sentido. La liturgia es todos esos actos que debemos de realizar para poder recibir la gracia santificante y podernos presentar dignamente ante Dios, ¿sí? Obviamente es una definición muy reduccionista, pero es una forma también de entender la liturgia. Todos esos actos que debemos de realizar en imitación de nuestro Señor Jesucristo para recibir la gracia santificante y podernos presentar dignamente ante Dios y ofrecerle un culto agradable a Él. Eso es la Sagrada Liturgia, ¿sí? La liturgia no solo es un trámite para recibir cosas, la liturgia también se convierte en el evento en el cual nosotros mismos nos ofrecemos como sacrificio agradable a Dios. Y aquí viene lo esencial de la liturgia.
La liturgia tiene un doble sentido. La liturgia no solo sirve para ponerlo así, para traer a Dios a nuestro entorno, sino para que nosotros podamos subir al entorno de Dios, ¿sí? Es un doble movimiento. Es un movimiento que nace desde la gracia, nace desde el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nace en su persona como sacerdote de Dios, y en el cual nosotros nos podemos unir a su sacrificio para ser dignos al Padre, y el Padre nos reconozca como hijos suyos. ¿Por qué? Porque estamos configurados al modelo de Cristo. Por lo tanto, en la liturgia mandamos traer al oferente y nosotros nos ponemos como ofrenda, ¿sí? Lo repito, en la Sagrada Liturgia se reúnen el oferente y la ofrenda en la unión de Cristo, que es la verdadera ofrenda digna a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y nos unimos a Él. Y aquí viene una pequeña paréntesis que quiero hacer. ¿Recuerdan cuál es el amén solemne en la Sagrada Misa, verdad? ¿No lo recuerdan? Bueno, el amén solemne en la Santísima Misa es la siguiente: es cuando el sacerdote toma la Eucaristía y el cáliz, ya están consagrados, los levanta por primera vez y dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y nosotros decimos amén. Ese es el amén solemne. Bueno, ese amén solemne es el resumen de todo acto litúrgico, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos a reflexionar en cómo quiere Dios ser adorado, y que nos puso a Jesucristo como modelo y ejemplo de cómo desea ser adorado, nos hemos dado cuenta que para poder adorar dignamente a Dios Padre necesitamos, primero, ser adoradores en espíritu y en verdad. Eso lo encuentran en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 21 al 23. Podemos entonces ser dignos de hacer ofrendas dignas a Dios. Segundo punto, eso está en Mateo 5, versículos 23 y 24. Tercero, nos convierte en piedras vivas, capaces de ofrecer sacrificios, es decir, capaces de unirnos al sacerdocio de Cristo, participar del sacerdocio de Cristo. Es el punto número 3, y eso viene en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y por último, ante todo esto, y al momento de ser verdaderos adoradores en espíritu en verdad, presentar ofrendas dignas, ofrecernos como nosotros mismos como un sacrificio digno, es que entonces participamos de los méritos de Cristo, ¿sí? Número 4. Y eso está en Lucas 22, del 19 al 20. Esto viene resumido en el amén solemne, ¿sí? Para ser adoradores en espíritu y en verdad, debemos de entonces de conocer el misterio trinitario. Porque esta frase involucra 3 palabras enormes. La primera es adoradores. ¿A quién voy a adorar? Pues al Padre. Es el reconocimiento del Padre, es el reconocimiento de que existe un Dios todopoderoso, el cual me ha dado el don de la fe, por el cual yo puedo decir: te voy a adorar porque creo en ti. Pero para yo poder adorar a Dios, tengo la fe, claro, tengo la fe, pero necesito hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu, obviamente, con el movimiento de la gracia, estamos hablando básicamente del Espíritu Santo, pero también hay que adorarlo en verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Por eso el amén solemne recoge esta expresión y la hace sublime. Por Cristo, con Él y en Él. Es decir, ahí estamos adorando al Padre en la verdad, ¿sí? A ti, Dios Padre Omnipotente. Vamos a adorar al Padre, ¿sí? En unión del Espíritu Santo. Ahí es donde estamos realmente adorando al Padre en espíritu y en verdad. En ese momento que el sacerdote levanta las formas consagradas, estamos en un evento trinitario. Ahí, en ese momento, el cielo se une a la tierra. Eso es esencial en la liturgia, ponernos en ese momento ahí, podernos involucrar en ese momento de adoración solemne a Dios, es a través de la liturgia, a través de las formas que la Iglesia vive el modelo y ejemplo de Jesucristo para podernos presentar ahí en el altar de manera digna y podernos ofrecer al Padre por Cristo, con Él y en Él, ¿sí? Eso es la liturgia, esa ocasión que nos da Dios para poder verdaderamente adorar al Padre en espíritu y en verdad, ¿ok? El culto a Dios no puede desligarse de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible, no podemos hacerlo, no podemos vivir la liturgia sin Cristo. Por lo tanto,
todo y cada uno de los eventos que suceden durante la liturgia vienen marcados por un sentido cristológico. Todo está enmarcado y englobado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Absolutamente todo. Y solo así podemos nosotros participar de esa intimidad y esa familiaridad que tiene nuestro Señor Jesucristo con Dios Padre. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido todo esto, ¿no? Recordarlo y para reafirmarlo que por la Sagrada Liturgia somos introducidos en la intimidad y la familiaridad de Dios por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. ¿Sí? La liturgia es vivir la vida de Cristo para ser digno del Padre y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Ok? Bien. ¿Cómo debemos de celebrar este misterio cristiano? Pregunta importantísima. Recordemos que el misterio más importante de nuestra fe es el designio salvífico de Dios, es decir, cómo Dios en su infinita bondad y misericordia decide salvar al hombre. No porque lo merezcamos, eso es importante comprenderlo, el hombre no merecía ser salvado, no hay ningún merecimiento humano que mueva a Dios a salvarnos, es de Él la iniciativa total de querer salvarnos a nosotros, ¿sí? No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer ante Dios su salvación, no, es un acto gratuito y directamente decidido por Dios en su amor y en su misericordia. Él decidió salvarnos. ¿Por qué? Porque quiso, no porque nosotros lo merezcamos, que eso es importantísimo. Por eso le llamamos un misterio. ¿Cómo es que Dios fue capaz de amar tanto al hombre que nos entregó a su único hijo como sacrificio para el perdón de los pecados? No lo entendemos, lo conocemos, pero no lo entendemos eso. Ese es el gran misterio, ¿sí? Comprender que hay un amor enorme, infinito, llamado Dios, ¿ok? Por lo tanto, es con medio de la liturgia que nosotros participamos de este misterio. Nos unimos a ese misterio, aceptamos este misterio. Fíjense todo lo que significa esto. Ok, Dios me ha salvado, perfecto. ¿Cómo me hago partícipe de ese misterio? A través de la liturgia. Por eso quise hablar de la palabra misterio al principio, para que comprendamos que es a través de la liturgia, a través del acto solemne de adoración a Dios en espíritu y en verdad, con el cual nosotros realmente aspiramos a ser partícipes del misterio de la salvación de nuestro Señor Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es gracias a los misterios del amor y de la misericordia de Dios que nosotros podemos participar del misterio pascual de aquel que es Dios y se hizo hombre. Por lo tanto, para participar en él tengo que convertirme en otro Cristo. Y para ser otro Cristo y ser un verdadero adorador y poderme ofrecer como un sacrificio agradable a Dios, necesito de Dios. Y esa es la liturgia sacramental, que me une a Cristo para poderme yo ofrecer en sacrificio digno a Dios a través de la liturgia eucarística o de la Santísima Misa. Y entonces podré salvarme. Mientras tanto, no se puede. Si yo quisiera salvarme sin unirme a Cristo, sin seguir el modelo de Cristo, sin ser verdadero imitador de Cristo, no se puede. Simple y sencillamente no se puede. Nosotros no vamos a adorar a Dios como nosotros queramos. No, vamos a adorar a Dios como Dios quiere ser adorado. Y esa muestra nos las puso nuestro Señor Jesucristo. Por eso existe la liturgia y por eso si ustedes van a cualquier parte del mundo a una misa católica del rito latino, todas van a ser iguales. Incluso muchas personas que no comprenden esto nos critican, ay, todas las misas son iguales de aburridas, porque no conocen lo que están viviendo. Pero ahora que ustedes ya lo conocen, van a poder entrar a la Santísima Misa y darse cuenta que ahí están celebrando la vida y el modelo de Cristo. Se están uniendo a Él como un sacrificio pascual agradable a Dios. Por lo tanto, están queriendo llegar al Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Entonces van a comprender que la misa no puede cambiar porque lo que estamos haciendo es celebrando el modelo y la vida de Cristo. Si nosotros cambiamos la liturgia, rompemos con la unión con la vida de Cristo. No podemos cambiar la liturgia, por eso todas las misas son iguales, y lo pongo entre comillas. Son iguales, ¿por qué? Porque siguen el modelo de Cristo. No podemos tomar otro modelo, no podemos inventarnos una liturgia a lo tonto. Todo viene dado por el modelo original de aquel que nos ha salvado, Cristo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo debemos celebrar la liturgia? Esta palabra de celebrar es también importante porque significa concurrencia y frecuencia, básicamente.
Nosotros, dentro de nuestro entorno actual, cuando pensamos en la palabra celebración, lo asimilamos más a la palabra de fiesta. No es tanto eso. Realmente la palabra celebrar significa concurrir. ¿Sí? Estamos hablando entonces de una concurrencia de personas, y en el ámbito religioso pues es una concurrencia solemne de personas para rendir culto a Dios en un evento religioso. Eso es lo que realmente significa celebrar. ¿Sí? Hay un teólogo que ya lo he mencionado en alguno de los programas, buenísimo, es el sacerdote Odo Cassel, y él decía esto, y se lo voy a leer porque vale la pena retomarlo. La celebración es una epifanía, es decir, una manifestación de lo divino en la acción ritual donde el hombre participa del misterio de la salvación. Fíjese qué bonito lo dijo, es una manifestación de lo divino. Nosotros celebramos la liturgia porque se hace presente Dios, por eso la celebramos así. ¿Sí? Lo fundamental de la liturgia es la presencia de Dios y la actualización, es decir, llevar a nuestra actualidad, nuestro propio entorno actual temporal, la acción salvífica de nuestro Señor Jesucristo a través de la plegaria de la iglesia. Y con la plegaria litúrgica, es decir, con las oraciones litúrgicas, con las palabras litúrgicas, se le pide al Señor que venga y cure de nuevo, que nos perdone, nos alimente y nos salve. La liturgia es la forma en la que Dios quiere ser llamado para venir en nuestro auxilio. Así de sencillo. Por eso es que no la cambiamos, no cambia. Porque la liturgia es la forma en que Dios nos ha dicho, así quiero que me adoren, así quiero que me invoquen, así quiero que me rindan culto de forma digna. Por Cristo, con Él y en Él, a través del Espíritu Santo, le rendimos culto al Padre. ¿Ok? De acuerdo. Hay otro sacerdote, también muy bueno, el sacerdote López Martín, y dice varias cosas muy interesantes que vale la pena reflexionarles con respecto a la liturgia. La primera es que la liturgia es el momento expresivo, simbólico, ritual y sacramental donde se invoca, mediante palabras y gestos, la salvación realizada por Dios en Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Fíjense qué importante. Esta definición para mí fue muy importante ponérselas porque ya no habla solo de palabras y actos, sino también de gestos. Cuando nosotros vamos a la Sagrada Misa, por ejemplo, hay momentos en los que estamos parados en señal de atención. Es un gesto. Nos hincamos cuando está la consagración o cuando es la presentación del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque estamos ante Dios en esa presencia. Nos sentamos cuando escuchamos, cuando queremos escuchar una enseñanza, cuando estamos atentos también. Es decir, todos estos también involucran gestos. Nos hacemos la señal de la cruz al principio y al final. Hacemos repeticiones de palabras. Hacemos posiciones, gestos, movimientos. Todo este tipo de cosas forman parte de un todo. ¿Sí? En el cual nosotros también mostramos de manera externa que estamos realizando un culto a Dios. ¿Ok? Entonces no desprecien todos estos movimientos. ¿Sí? Si en el momento de la consagración oyen la campanita, hínquense. Los únicos que no pueden hincarse son las personas que realmente no pueden por un problema físico. Pero que si te estoy muy cansadito o me duele un poco las rodillas, no. Hay que doblar la rodilla ante Dios siempre, por ejemplo, ¿no? Hay que buscar siempre la manera de ser lo más solemne en el momento de la adoración a Dios, ¿de acuerdo? Recordemos entonces que la liturgia tiene tres grandes dimensiones, que se desprenden de esta definición del sacerdote López Martín. La primera dimensión es la dimensión del misterio, que ya lo hemos platicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque interviene Dios de manera misteriosa para salvar a su pueblo y hacer presente actual su sacrificio salvífico. Tiene una dimensión ritual, es decir, efectivamente son movimientos y una actualización y puesta en escena del modelo de Jesucristo a través del simbolismo sacramental. Y también viene una dimensión existencial, es decir, y esto es lo más importante, la liturgia debe movernos al compromiso de vida. Si yo me hinco para adorar a Dios, significa que yo al salir del templo voy a vivir ese compromiso que hice con mi gesto de arrodillarme ante Dios. Si yo me arrodillo ante Dios, lo estoy reconociendo como Dios. Debo de reconocer mi humildad, debo de reconocer que lo necesito, debo reconocer muchas cosas. Ese gesto de hincarme ante la presencia de Dios tiene que hacerse una realidad al salir del templo, una realidad y compromiso de vida. La liturgia bien vivida, cuando nosotros la llevamos, esa liturgia, esos eventos y acontecimientos mediante el cual nos unimos al acto salvífico de Dios, eso nos tiene que llevar a un compromiso de vida, es decir, una dimensión existencial.
Por eso el sacerdote al final de cada misa, ¿qué es lo que dice? Vayamos a hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Todo lo que hemos vivido a través de la liturgia, que es el modelo de Cristo, tenemos que llevarlo afuera, a la calle, a nuestras familias, a nuestro entorno social. Vivir lo que vivimos en la liturgia, los movimientos que vivimos en la liturgia, llevarlos y hacerlos realidad como un movimiento hacia los semejantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, debemos de reconocer en la liturgia que esta labor existencial, esta dimensión existencial nos mueve al cambio, a la conversión. ¿Por qué? Porque nosotros cuando celebramos la liturgia, fíjense esto, celebramos un acontecimiento que realmente nos motiva a volverlo a celebrar. ¿Y cuál es ese acontecimiento? Pues la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos mueve a unirnos a otras personas que también desean celebrar este mismo acontecimiento y se llama iglesia. Por lo tanto, eso nos coloca en una situación festiva en la cual celebramos, nos concurrimos en momentos determinados para poder celebrar este acontecimiento y obviamente realizamos gestos, actos para poderlo realizar y ponerlo en escena. Estos movimientos, estos actos trascienden al entorno mismo del templo. En el momento en que tú puedes llevar toda tu vida litúrgica, tus oraciones, tus actos, tu vida sacramental y el misterio salvífico de Cristo a la calle, es cuando la gente te va a reconocer como una persona buena, que verdaderamente está viviendo el mensaje cristiano en sí mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Para ir concluyendo un poco con este tema, debemos de recordar que la liturgia pues, no son actos arbitrarios. Lo repito y lo voy a repetir nuevamente porque es importante que comprendamos que todos y cada uno de los actos litúrgicos, sea la misa, sean los sacramentos, sea lo que sea, toman como a nuestro Señor Jesucristo como modelo. Es decir, no nos estamos inventando nada, sino que estamos tomando verdaderamente la vida de Jesucristo y la estamos haciendo vida en el acto comunitario de adoración a Dios y nos tiene que llevar a vivirlos fuera también. ¿Sí? Cada uno de estos actos también buscan la unidad. Cuando nosotros vivimos un acto litúrgico no lo celebramos en soledad, al contrario, nos hacemos llegar de la comunidad de la iglesia. Entonces, imitar a Cristo nos congrega, nos hace vivir en comunidad también. La liturgia también es un signo de la unidad de la iglesia, porque todos unidos hacemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Muchísimas gracias a los chicos de EBAE que me acaban de mandar un WhatsApp. Gracias de verdad por su mensaje. Gracias, Cristi Landeros, de verdad, muchísimas gracias, te lo agradezco. Gracias, de verdad. Y los invito a todos los que nos están escuchando, mándenos un WhatsApp. Aquí les voy a repetir rapidísimo el teléfono, es el 521 33 14 64 41 18. Aquí estamos para servirles y para atender todos y cada uno de sus comentarios. ¿Sí? Muy bien. Como les venía diciendo entonces, busca la unidad de la iglesia, la liturgia. Por lo tanto, no podemos innovar, no podemos andarnos inventando liturgia, no podemos tomar a otra persona y ponerlo como modelo. No, el modelo es Cristo, nada más, no podemos tomar otro. Por lo tanto, no podemos innovar, no debemos innovar. Y aquí viene nuevamente el comentario que hice el programa anterior dirigido a nuestros queridos sacerdotes. Sean celosos, pero verdaderamente celosos y guardianes de la liturgia. No permitan que se distorsione la liturgia, porque es quitar a Cristo como modelo del acto de adoración a Dios y poner a otra persona o a otras personas, ¿sí? No permitamos bajo ninguna circunstancia romper con el modelo original, subestimar a Cristo para poner a otras cosas mejores. Igual vale la misma invitación a las personas que acuden al templo, no rompan con la solemnidad de la liturgia, ¿sí? Si para ti la misa es la misma y es aburrida, es porque no reconoces lo que está sucediendo ahí. ¿Qué estamos viviendo en una santísima misa? Estamos viviendo la vida de Cristo y haciéndonos partícipes de su sacrificio. Si tú no reconoces eso y no ves la belleza y el tesoro divino en la liturgia, estás en serios problemas, verdaderos serios problemas, porque entonces estás despreciando la acción salvífica de Cristo, así como se oye. Por lo tanto, toda celebración eucarística, toda, debe ser una obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo que es la iglesia. Esa acción sagrada por excelencia, cuya eficacia no se iguala con ningún otro acto de la iglesia. Y eso no me lo inventé yo, eso lo dijo su santidad el Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei, Dios mediador. ¿Sí? Lo repito, toda celebración litúrgica
es obra de Cristo sacerdote, es el único modelo que existe, no podemos inventar nosotros. Si ustedes quieren hacer más amena o más divertida la misa, están destruyendo la misa. Meter cantos que no se deben, meter bailables, títeres, horas de teatro, y sabrá Dios qué tanta tontería se mete. Por favor, no lo hagan, no rompan con el modelo original, Cristo, ¿sí? No rompan con la solemnidad de la Santísima Iglesia, no rompan con la solemnidad de la liturgia, por favor. Es un llamamiento a tanto a sacerdotes como a laicos. Seamos celosos de nuestra liturgia, seamos hambrientos de una liturgia digna, que verdaderamente nos lleve a una adoración en espíritu y en verdad de manera digna a Dios. Eso es lo que necesitamos, una verdadera liturgia solemne donde podamos reconocer el cielo en la tierra a través de la oración y la acción de la Iglesia en su liturgia. ¿De acuerdo? Bien. Como les dije, la liturgia ha evolucionado a través de los años, sí, es cierto, ha evolucionado, ha habido cambios, se han agregado oraciones, etcétera, pero no cambia su esencia. El modelo sigue siendo el mismo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la invitación queda importante para todos los sacerdotes y los laicos para ser celosos de nuestra vivencia litúrgica, de nuestra adoración a Dios, ¿sí? Por ejemplo, a los coros, una atenta invitación a que comprendan qué significa su acción como coros, qué es lo que se debe de cantar, cómo participan de la celebración, qué no deben de cantar, en qué momentos cantar y en cuáles momentos no, cuáles son las oraciones autorizadas, los cantos autorizados, y no andar introduciendo cantos protestantes o cantos que no tienen nada que ver con nuestra liturgia. Por favor, sean celosos de su acción litúrgica, porque los coros son parte de la liturgia. Infórmense, por amor de Dios, de verdad los invito, infórmense. Si no conocen quién, agarren a su sacerdote y enséñanos liturgia, para que puedan realizar un acto digno a Dios, y para ustedes como coros tiene un doble mérito, ¿no? Porque dicen que el que canta ora dos veces. Lectores, acólitos y todos los que participan de las celebraciones eucarísticas, por amor de Dios, infórmense bien de lo que tienen que hacer, qué significan todos y cada uno de sus gestos y de sus actos, y sobre todo a los laicos. Sí, a nosotros los laicos que damos un pésimo ejemplo de solemnidad, ¿sí? ¿Quién de ustedes no ha ido, hombres, quién de ustedes no ha ido en shorts, guaraches y una camiseta rota y vieja misa? ¿Así irías a una boda de un amigo? ¿Así irías a la boda de tu jefe, por ejemplo? ¿Así irías a la boda de tu hermano? ¿Sí? En guaraches, mar cortada las uñas. No, señoritas, igual, decencia, pudor en la presentación ante los demás en la comunidad. Es decir, la liturgia debe vivirse con solemnidad. No le digo que vayan de traje y de smoking a misa, no, pero vayan bien presentados, ¿sí? Con una actitud de verdaderamente celebrar el misterio salvífico de nuestro Señor Jesucristo, que lo vivimos en la unidad de la Iglesia a través de la invocación litúrgica. Eso es la liturgia, es nuestro divino, es nuestro tesoro secreto ahí, nuestro tesoro guardado, que lo vivimos todos y cada uno de los días que nosotros vivimos las celebraciones en la Iglesia, de la forma en que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que lo hagamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y por último, recordarles, importante para vivir dignamente la liturgia es no comulgar si estamos en estado de pecado. Debemos acudir a los sacramentos antes de acercarnos a la Sagrada Eucaristía, ¿de acuerdo? Porque entonces cometemos un acto gravísimo de sacrilegio. Bueno, pues con esto concluyo el programa. De verdad, gracias a todos ustedes por escucharme, por verme a través de la señal de Valora Radio. No me queda más que despedirme, pedir sus oraciones, que oren mucho por mí para poder hacer programas dignos de ustedes, que les gusten y que sean fructíferos en su vida. Les pido a Dios que los bendiga y los acompañe siempre. Gracias, de verdad. Gracias a todos los que me escriben a través de WhatsApp o las redes sociales. Me despido, soy su servidor Jaime Velázquez. Gracias y nos vemos la siguiente semana. Gracias, hasta luego.